tiene nada que ver. No. El ambiente de hostilidad que había en la República, en los últimos años de la República, no se parecen en nada a lo que hay hoy. Que vivimos unos momentos de polarización, eso es evidente. Es cierto que hay algunos milicianos, algún resto mínimo del ejército republicano que va mezclado con esa población civil, pero en su inmensa mayoría es población civil, niños, mujeres, ancianos, gente que va en busca de una cierta seguridad. Y esto es lo que vive mi familia. El grueso de esta población llega a Almería, pero otros muchos no, porque el ejército italiano, que es la vanguardia del ejército sublevado, los alcanza y los obligan a volver a Málaga. Sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida. El punto de partida es que hay un régimen legal, que es el de la Segunda República, y que se produce un golpe de Estado por parte de unos militares que inician una guerra civil y que son rebeldes y por tanto ilegales. Y esos rebeldes, curiosamente, cuando toman el poder, juzgan como rebeldes, con ese calificativo, a los oficiales y a las personas que han sido fieles a su juramento con la República. El día 6 de febrero de 1937 fue un día clave en la historia de Málaga y de España. Fue el día en el que más de 100.000 personas intentaron huir de la ciudad hacia Almería, intentando escapar del avance de las tropas fascistas lideradas por el golpista Queipo de Llanos, que quería derrotar a la República y asesinar a cualquiera que simplemente oliese a defender alguna de las ideas democráticas o simplemente a la par del régimen legítimo que había en España en aquel momento, que era, como decíamos, la Segunda República. Entre estas 100.000 o 150.000 personas, ya depende de los cálculos, ¿no?, se redondea que entre 3.000 y 5.000 personas fueran asesinadas, y fueron asesinadas por las tropas fascistas en colaboración con el fascismo italiano y con el fascismo alemán, que asesinaron tanto por aire como por mar, asesinaron a las personas, a civiles que querían huir, porque mayoritariamente eran civiles que estaban intentando sobrevivir al avance de un ejército. Evidentemente había personas que sí estaban vinculadas a partidos políticos, pero la mayoría eran familias, eran personas que querían simplemente vivir. Aquel día pasó a la historia, aunque es verdad que a esa historia no tan conocida. Y precisamente cuando se quiere hablar de eso, hay algunos que dicen, no, es que eso es reabrir heridas y eso lo que hace es dividir a España. Bueno, yo no sé si dividirá a España, y no sé precisamente si el discurso de no hay ni buenos ni malos es precisamente el mejor. Pero hoy, que todavía nos queda una semana para que lleguemos a los días clave de la desbandada, queremos simplemente hablar de este tema, recordar que esto pasó, para que alguno que quiere que esto se olvide se vea con la realidad. Y es que los demócratas no vamos a permitir que se olvide una matanza, algunos dicen que hasta un genocidio, en Málaga, nuestra tierra, con la excusa de que no hay que dividir a España. Pues mira, hoy lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con un escritor que es Antonio Soler, que ha escrito el libro El Día del Lobo, que narra cómo su propia familia huyó hacia Almería y fue, pues algunos miembros fueron asesinados en esa desbandada, y es autor de otros libros como Yo que fui un perro, ¿no? Un libro que sacó hace bastante poco también. Y lo vamos a hacer, como decíamos, porque hay que conmemorar estos días, e igual para conmemorar estos días hay una serie de marchas que salen para conmemorar, como decimos, la desbandada. El día 5 de febrero sale una de la asociación La Desbandada, que va a hacer todo el camino hacia Almería, son como una semana de camino, y otra que sale el propio día 9, que es de la Asociación Málaga Republicana, que saldrá al día 9, el camino hacia el Palo, para conmemorar todos esta matanza, porque no vamos a permitir, como decíamos, que se olvide. Lo hacemos ahora para empezar, para que si alguien no lo sabía y quiere salir a las calles, pueda salir el día 5 o el día 9
y porque ya sabéis que la semana que viene ya tenemos el programa más que agendado, y es la entrevista que tenemos con Álvaro Díaz, el escritor de Underground y el músico, que viene a la Diana, pero más concretamente viene a la Biznaga Verde y Blanca, porque empezamos a hacer estas entrevistas con público, estas entrevistas con vosotros, que son lo verdaderamente importante, y lo hacemos de la mano de la organización de la Biznaga Verde y Blanca, y en otro momento lo haremos también con la Casa Republicana. Y es que, como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, nos gusta estar cerquita vuestra y estar cerca de nuestra gente para que nos deis realmente pues apoyo y nos deis pues las claves que queréis ver en nuestro programa, y para eso pues hay que estar con vosotros, y para eso vamos a traer a Álvaro Díaz, que va a ser el primero en someterse a estas entrevistas a la par que entretenidas, divertidas, y también por supuesto con profundidad, claramente, que vamos a hacer una vez al mes. En este caso lo vamos a hacer en la Biznaga Verde y Blanca, como os decía, y lo hacemos el 8 de febrero a las 7 de la tarde, y obviamente el día siguiente, que es domingo, pues saldrá el programa de la Diana con esa entrevista. No sé muy bien cuándo, porque no sé qué tiempo tendré para editar, pero esperemos que esté a las 5, como siempre. Hoy, como decía, estamos con Antonio Soler, que vamos a hablar de esto, de la desbandada, y me parece que no hay nada más que os pueda decir que os quite momentos de entrevista, que la verdad es que salió bastante interesante. Estuvimos hablando de lo que fue en su momento la desbandada, de lo que le llevó a escribir este libro, y también estuvimos hablando un poco de por qué no se conoce tanto la matanza de la desbandada. Dicho esto, os dejo con la entrevista con Antonio Soler, que seguro que es bastante más interesante que yo. Estamos ya con la entrevista. Antonio Soler, escritor, gracias por venir a la Diana. Muchas gracias. Quería preguntarte, para empezar, ¿no?, la historia de tu familia, porque el libro, El Día del Lobo, cuenta la historia de tu familia que vivió aquel fatídico día, ¿no?, la marcha hacia Almería. Quiero que me hables de esa historia que escuchabas de este pequeño, que después ha sido el hilo conductor de esta obra. ¿Qué vivió tu familia aquellos días, como tantas otras? Bueno, eso sería contar el libro entero, porque realmente lo que hago en las 300 y pico páginas es precisamente contar la historia de mi familia, el periplo que vivió. Lo que sí es cierto es que previamente, para que haya un contexto, para situar al lector, pues ir recurriendo a documentos o a libros de memorias, a pasajes de historiadores solventes y contrastados, pues introduzco esos elementos en el libro. Pero a partir de ahí sí cuento cuál era el ambiente social, la situación en la ciudad de Málaga, en España en general, pero como mi familia vivía en Málaga, pues centrándolo un poco en ese momento, desde el arranque de la guerra civil, desde el 17 de julio, hasta que Málaga, en febrero de 1937, es tomada por las fuerzas franquista sublevada. Con ese contexto lo que trato de explicar es por qué miles y miles de personas dejan sus casas, sus trabajos, toda su vida atrás, y comienzan a caminar hacia Almería, porque es la única vía de escape que tienen. Es decir, ¿qué impulsa a una cantidad de personas que se estipula que pueden ser entre 100.000 y 200.000 a dejar su vida atrás? El miedo, evidentemente, el miedo que viene potenciado por lo que refugiados que previamente han ido llegando a Málaga van contando de cómo de dura es la represión que se está estableciendo por parte de Queipo de Llano, las propias amenazas que por radio transmite Queipo de Llano desde Radio Sevilla, amenazando a los malagueños, a las malagueñas, las barbaridades que él promete hacer. Y ante esa situación, pues mi familia, sobre todo mi familia materna, que es la que sale en ese éxodo, en febrero del 37, ¿por qué se
se anima, podemos decir, a marcharse? Pues sencillamente porque mi abuelo materno era militante del Partido Socialista. Entonces, ante el temor de la represión que pueda haber, en compañía de su mujer, mi madre, que era su hija mayor, y el resto de los hijos, algunos de ellos, pues niños pequeños, salen casi a última hora en dirección a Almería para huir de la represión. Lo que nadie piensa es que en esa carretera que va paralela al mar va a haber unos ataques feroces por parte del ejército sublevado. Del ejército sublevado y también de la aviación italiana y de la aviación alemana. Y desde el mar, varios buques de guerra bombardeando a esa población civil que huye en un éxodo pues completamente indefenso. Es cierto que hay algunos milicianos, algún resto mínimo del ejército republicano que va mezclado con esa población civil, pero en su inmensa mayoría es población civil, niños, mujeres, ancianos, gente que va en busca de una cierta seguridad. Y esto es lo que vive mi familia. El grueso de esta población llega a Almería, pero otros muchos no, porque el ejército italiano, que es la vanguardia del ejército sublevado, los alcanza y los obligan a volver a Málaga, que lógicamente se ha convertido en una ratonera para esa gente que intenta vivir. Y mi familia materna es de esas que son obligadas a volver a Málaga y por tanto inician un periodo de gran inquietud, de gran incertidumbre, porque en principio todo el que huye se considera sospechoso y además, como decía antes, pues sobre mi abuelo pesa la gran sospecha o el gran delito para el ejército de Franco de ser militante de un partido que hasta entonces era legal, como era el PSOE. ¿Cómo te marcó escuchar estas historias desde pequeño? Bueno, estas historias yo las escuché porque al enterarme de lo que había vivido mi familia, pues pregunté con la curiosidad del chaval que pues, se entera que su familia inmediata, con las personas con las que está conviviendo, han vivido un episodio de guerra, lo que para la imaginación de un niño, de un adolescente, supone pues el peligro, el riesgo, la presencia de la muerte, los bombardeos, los ametrallamientos por parte de la aviación. Y esto pues es una conversación que yo tuve fundamentalmente con mi abuela materna y también con mi madre, pero que empieza siendo yo pues un niño, pues no sé si tendría 10, 12 años, pero que se mantiene a lo largo del tiempo. Quiero decir que no es lo mismo esa conversación que puede tener alguien de esa edad a las que yo mantuve con ellos, con ellas dos fundamentalmente, pero con otros miembros de la familia ya con 20 y tantos años o incluso con 30 años después de haber leído pues la guerra de Hugh Thomas, las memorias de Azaña y muchos libros de Paul Preston o de otros historiadores, de Juan Pablo Fusi, en fin. Quiero decir que viene un deslumbramiento por parte de un niño, pero que luego lo que viene es la reflexión por parte de un adulto. Las mujeres tienen un papel fundamental en tu historia y no sé qué pesa más, el hecho de, para que haya sido así, el hecho de que tu madre y tu abuela hayan sido quienes te lo han contado, que fue así, que las mujeres tuvieron también un peso muy importante al recibir esa represión, o si
no has sido consciente y se han mezclado ambas cosas. Yo creo que es esto que apuntas, esto último, que se han mezclado ambas cosas, pero sí es cierto que las mujeres tuvieron en mi familia un papel importante dentro de ese tiempo y luego en mí personalmente. Pero en ese tiempo, a veces tomando el protagonismo inmediato, por ejemplo, como fue el caso de mi abuela, porque como antes decía, mi abuelo siendo militante es obligado a volver a Málaga, pero claro, es un perseguido, con lo cual se convierte en un topo. Alguien que no puede ejercer ningún tipo de trabajo, que está escondido en una habitación durante años, con lo cual su mujer, es decir, mi abuela, tiene que tomar la iniciativa y se convierte pues, en la cabeza de familia, en el único recurso económico que en ese momento tiene la familia y bueno, pues se dedica a lo único que en ese momento puede hacer, que es al extraperlo. Pero aparte de ese protagonismo activo, podemos decir, también hay un factor determinante que gravita alrededor de las mujeres. Por ejemplo, en la otra rama de la familia, en la paterna, mi tío Ramón también es militante de la UGT y del Partido Socialista. Ante la llegada inminente de las tropas sublevadas, decide que él no va a abandonar la ciudad, aunque tiene medios para hacerlo, pero que no lo va a hacer porque su mujer, es decir, mi tía, está a punto de dar a luz y además tiene una situación física muy deteriorada, está en un momento de mucha precariedad y él voluntariamente decide, arriesgando naturalmente su vida, quedarse en Málaga hasta ver que su mujer da a luz, que se ha recuperado físicamente. Con esto quiero decir que el peso de esa mujer, aunque es aparentemente pasivo, también tiene una influencia muy directa en lo que van a hacer los hombres de la familia. ¿Cómo fue escribir esta historia? ¿Cómo fue la documentación de algo que ha vivido tu familia, que has escuchado en tu casa? Bueno, documentación muy poca a la hora de escribir el libro, porque es una documentación que previamente yo había hecho sin el ánimo de que eso que estaba leyendo, antes decía, ¿no? Desde que empiezan a llegar libros de modo legal después de la muerte de Franco a las librerías, quizá guiado por esa presencia de la guerra en mi familia, yo empecé a leer muchos libros históricos, muchos libros de historia, memorias, diarios de protagonistas de la República y de la Guerra Civil, con lo cual la documentación la tenía hecha. No he tenido que ponerme a investigar sobre cuál era el ambiente ni la situación política ni social, porque es un trabajo que estaba hecho, ya digo, sin intencionalidad previa de que me sirviera luego para escribir nada. Pero al final y por otro lado, pues bueno, pues estaba la presencia de la memoria de la familia, que eso ya me había impregnado desde siempre. Es verdad que tu historia familiar, tu historia lectora, te ha llevado un poco a escribir este libro. ¿Cómo fue tomar la decisión de escribirlo? Bueno, es muy curioso porque estamos hablando de que es una historia que me ha acompañado prácticamente de toda la vida, pero nunca lo había contemplado desde un punto de vista literario ni con idea de escribir ninguna novela ni nada sobre este asunto. Y curiosamente llega la idea desde fuera,
en una conversación con amigos editores de Espasa, hablando sobre la guerra civil. Sí, hablando sobre la guerra civil. Me preguntaron si yo conocía este episodio. Claro, les dije pues, que sí, que lo conocía y bastante bien y desde dentro, casi. Y me hicieron la pregunta clave, que es, ¿nunca has pensado escribir una novela sobre esto? Y dije la verdad, dije no. Pero ahí se despertó el detonante, lo volví a ver, y ellos me dijeron, pues sería fantástico y nosotros estaríamos interesados, lógicamente, en algo así. Cuando lo volví a ver, les dije, oye, le he estado dando vueltas a lo que estuvimos hablando, y quizás no una novela al uso, pero un libro del género que sea, no sé cómo lo podríamos llamar, que contara esa historia desde el punto de vista de mi familia, sí que lo podría hacer y me estimularía mucho. Me dijeron, bueno, pues adelante y cuando quieras. Y ese es el origen del libro y es lo curioso, ¿no? Que una historia que me ha acompañado desde siempre estaba, bueno, formando parte de mí como, yo diría que casi como un elemento biológico, pero nunca contemplado desde el punto de vista literario. La historia más personal que has escrito ha sido, o sea, ha dado el empujón para hacer una historia literaria, una persona de fuera. Eso es un poco Sí. también relevante. Sí, a alguien que ha llamado a mi puerta y me ha dicho, hay algo ahí dentro, y sí, algo había, sí. ¿Por qué hablas del Día del Lobo, ¿no? Que es el título de la obra, que te gusta más utilizar el Día del Lobo que la expresión comúnmente como la de bandar? ¿Por qué el Día del Lobo? Bueno, en parte por esto que estamos hablando, las primeras noticias de todo esto yo las tengo cuando prácticamente soy un niño, y demando a mi abuela que una y otra vez me cuente las peripecias que ha vivido mi familia en esos meses de guerra. Y ahí se establece un poco la figura de la abuela que le cuenta al niño. Y de hecho el libro comienza con la frase típica de los cuentos infantiles, había una vez. Y es un elemento que aparece de vez en cuando a lo largo del libro, ¿no? La referencia al cuento infantil, sin que esto signifique que la novela se convierte en una ñoñería de la abuelita contándole al nieto sus aventuras, ¿no? Pero sí que está ese elemento de referencia, y el título, El Día del Lobo, pues tiene que ver con esto que estoy diciendo, porque en los cuentos infantiles el lobo es pues como la encarnación del mal absoluto, ¿no? Y en esos días de la guerra, y en concreto de ese episodio del éxodo de Málaga a Almería, pues la presencia del lobo es absoluta, y además hay más de un lobo. El Día del Lobo focaliza bastante en la vida de las personas corrientes, ¿no? Más fuera de lo que suelen hablar las historias de la guerra, tanto la política como qué territorio tiene cada uno, las altas esferas. Tu libro se centra en las personas corrientes. ¿Cómo fue la vida para las personas en ambas zonas en esta época? Bueno, pues hubo de todo, y se vivió de un modo muy diferente dependiendo de dónde estuviera cada uno. Quiero decir, no significó lo mismo para la población civil vivir en Sevilla, que es una ciudad que es tomada inmediatamente por el ejército sublevado, bueno, que hay una represión, pero en cierto modo ahí acaba la guerra. Eso es muy distinto a lo que se vive en Málaga, que durante 7 meses está en el bando republicano, y que en ese periodo
gran descontrol por parte de los milicianos, el gobierno de la República desbordado, hay una represión previa por parte de esos milicianos, por parte de grupos anarquistas, y después de esos 7 meses, con el episodio este del éxodo en el que tanta gente abandona su casa y algunos miles de personas mueren en la carretera, hay una represión que se redobla, o es muy distinto el hecho de vivir, pues como decías, en Sevilla o en Córdoba, a haber vivido en Madrid, que es una ciudad que durante 30 meses está asediada por el ejército sublevado. Es decir, en esta, como en tantas otras cosas, el azar interviene de un modo determinante. Y también hago referencia a Madrid porque es otra parte del libro mío, del Día del Lobo, porque estaba hablando de la rama materna, que es la que participa en el éxodo a Almería, pero la paterna, aparte de este tío mío que se convierte luego en un exiliado, pues está mi propio padre que como voluntario del cuerpo de carabineros, pues pasa toda la guerra en Madrid, ¿no? Y es otro episodio que también aparece en el libro. Yo diría que también como contraste de esto que estamos hablando, ¿no? De cómo la gente sencilla, la que padece la historia, no la que la hace, sino en ese sentido la que la padece, pues esos años terribles de la guerra. Aquellos días, ¿no? La desbandada, ¿cuánto marcaron para el transcurso de la guerra en esta zona andaluza? ¿Crees que fue clave aquella matanza para decir esto está perdido? No es no es un episodio de los que determinan la guerra, la caída de Málaga. Y quizá también en parte por eso es un episodio, uno de los factores por los que el episodio está un poco soslayado. No, hay momentos estratégicos en la guerra de mucho mayor calado que la caída de Málaga. Málaga en ese momento no es un enclave de importancia estratégica, ni mucho menos. La caída de Bilbao, del País Vasco, por ejemplo, es mucho más importante en el transcurso de la guerra que la caída de Málaga, y no digamos ya la caída de Cataluña o después de la batalla del Ebro, que eso sí que es determinante. Éxodo, matanza, desbandada, Día del Lobo, se le puede llamar de muchas formas, pero se le puede llamar genocidio, bajo tu punto de vista. Pues sinceramente no lo sé, dependiendo de los términos legales porque la palabra genocidio se usa muchas veces de un modo bastante, aunque parezca una contradicción, alegre, ¿no? El término legal, la verdad, a mí me importa poco. Si no hubo genocidio, pues se acerca bastante. El caso, y desde un punto de vista humano, más allá de lo que técnicamente podemos decir, es que, como decía, entre 100.000 o 200.000 personas abandonan su casa, y que alrededor de 2.500, entre 2.500 y 5.000 personas civiles son masacradas por parte de un ejército. Eso es lo que ocurrió en ese momento en Málaga, en febrero de 1937. Hay quien dice sobre todo este periodo y sobre la dictadura y todo, que no hubo ni buenos ni malos. Tú no dices eso, lógicamente, pero sí te he escuchado unas reflexiones que hay malos en los buenos y buenos en los malos. Explícanos un poco eso. Bueno, antes decía que había muchos lobos en la guerra civil, en el sentido del lobo criminal, y es evidente que los hubo
en la zona republicana y que los hubo en la zona nacional. Eso no significa que quiera ser equidistante porque no lo soy, ni mucho menos. Sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida. El punto de partida es que hay un régimen legal, que es el de la Segunda República, y que se produce un golpe de Estado por parte de unos militares que inician una guerra civil y que son rebeldes y, por tanto, ilegales. Y esos rebeldes, curiosamente, cuando toman el poder, juzgan como rebeldes, con ese calificativo, a los oficiales y a las personas que han sido fieles a su juramento con la República. Por tanto, ahí ya hay un disparate que no nos permite ser muy equidistantes, ¿no? ¿Crees que hubo... Salvado eso, en el sector republicano hay una, y Málaga entre ellos, Madrid, hay una represión y asesinatos y barbarie contra gente de derechas, siendo representantes políticos, militares o del clero, o meros sospechosos de tener determinadas creencias. Y en el otro bando se produce eso, pero multiplicado. Y también hay otra diferencia, que es que en el sector republicano quien comete esos crímenes normalmente, y en su inmensa mayoría, son elementos descontrolados. No es el gobierno de la Segunda República el que toma esa iniciativa. Mientras que en el otro bando sí es un dictamen que viene desde arriba, y el propio general Mola, director del golpe de Estado, desde el primer momento asume la consigna y la propala de que hay que sembrar el terror. O sea que la diferencia es notable, pero eso no excluye con que hubiera asesinatos en el bando republicano, que los hubo. ¿Crees que la República abandonó Andalucía? Málaga sí. Andalucía es algo más complicado, porque en los primeros días del golpe de Estado, como antes decía, y establecido el puente entre África y el Estrecho, esa parte de Andalucía, Sevilla, Córdoba, caen en manos de los sublevados. Ahí la República no abandona Andalucía, es que es un golpe de mano que le hace perder esa parte de la región. Almería no es abandonada, Almería se mantiene hasta el último momento. Málaga sí, yo creo que Málaga es un punto de Andalucía que ya no es rentable en términos bélicos para la República, y de hecho es una provincia que cae prácticamente sin ser defendida, ¿no? Es abandonada. Yéndonos a la actualidad, los lobos, los malos, ¿no?, por llamarlo de esa manera, los lobos han cambiado, pero ¿crees que siguen teniendo las mismas raíces? Es decir, que hoy, donde vemos una dictadura, donde vemos cualquier tipo de matanza, ¿no?, como podemos ver en Gaza, hay un hilo que puede unir a todos los malos de hoy, incluido a los fascismos del siglo XX, un hilo ideológico, por decir. Bueno, un hilo ideológico, lo que la ideología que tiene Netanyahu no tiene nada que ver con la que tenía Franco. Lo que sí hay, creo yo, son elementos de actuación que se parecen bastante. Y en cuestión ideológica, pues sí, estamos viendo un resurgimiento de la extrema derecha, parecido en cuanto a ideología, en la forma, en el decorado, podemos decir, es muy diferente, pero en el germen, ese pensamiento de extrema derecha está resurgiendo con otros rostros, con otros métodos, de un modo probablemente mucho más sutil,
pero está presente y se manifiesta además cada vez de un modo más descarado, ¿no? Con menos pudor, probablemente porque se olvidan muchas referencias del pasado inmediato. ¿Crees que podremos estar cerca de repetir algo parecido, como un golpe de Estado, una guerra civil? ¿En España? Sí. No, en absoluto. No tiene nada que ver. No. El ambiente de hostilidad que había en la República, en los últimos años de la República, no se parecen en nada a lo que hay hoy. Que vivimos unos momentos de polarización, eso es evidente. Que la palabra mágica de la transición, que era el consenso, no se le ve por ningún lado, también es muy evidente, ¿no? Y además que eso supone un desgaste para la propia democracia, no solo para el cansancio, el desapego de la población civil, sino para la propia democracia. Eso supone un desgaste y me parece una torpeza enorme por parte de los distintos elementos que están propiciando esto, ¿no? Pero de ahí a vivir el clima que no era de crispación, sino de violencia física, de asesinatos políticos, físicos, que se vivía en los últimos años de la República, hay un abismo. Solo hay que pensar en 1934 en la Revolución de Asturias, con los cientos y cientos de muertos que aquello ocasionó. Ahora, cuando se habla de ese paralelismo, ¿dónde están esos muertos en 2023? No existe. O los asesinatos, el pistolerismo. Esto no ocurre. Aquí el último pistolerismo que hubo fue el de ETA, y no era una amenaza de un grupo estatal, de un partido político estatal contra la propia democracia, ¿no? O sea, que es desagradable el momento que estamos viviendo. Existe, como decía, un temor muy fundado de que ciertos extremismos están emergiendo, no en España también, sino por toda Europa, pero la situación social, el analfabetismo que había, el grado de precariedad en la que vivía la población general de España en los años 30 no tiene nada que ver con el modo de vida de España en el siglo XXI. ¿Crees que de alguna manera los espacios, los partidos que dicen que en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos, que dicen que la dictadura era un régimen ideal y todo, estos espacios deberían ser ilegalizados en una democracia? Pues no lo sé realmente. Yo sería muy poco partidario de las prohibiciones, siempre y cuando se manifiesten dentro de un ámbito de no violencia, que cada uno tenga el pensamiento que quiera. Entre otras cosas, si se ataja por ahí, porque son elementos que están en contra, vamos a poner la Constitución como referencia, ¿no? Para centrar un marco más o menos que no es el paraíso, pero bueno, es lo que tenemos. Esos elementos que están en contra, si se prohíben, pues por el otro lado también a lo mejor había que prohibir determinados partidos que están en contra de preceptos básicos de la Constitución. Quiero decir, partidos separatistas y de este calibre tampoco tendrían ubicación, y eso ocurre en otros países, no en Zambia, sino dentro de la Unión Europea. Pero yo creo que con determinados parámetros y determinadas líneas de exclusión, no habría que prohibir demasiadas cosas. Ya lo hemos tocado antes, pero ¿por qué crees que la desbandada no es tan conocida? No es un hecho tan conocido de la guerra civil. Bueno, apuntábamos a esa falta de
de relevancia dentro del marco propio de la guerra de Málaga y su caída militar, y probablemente también se deba a que el bando, lógicamente, el bando llamado nacional, pues no estaba muy orgulloso de lo que había ocurrido, ¿no? Pero el republicanismo, el gobierno de la República tampoco tuvo un comportamiento ejemplar, por esto que estábamos diciendo. A la población civil se le está diciendo que va a ser defendida la ciudad, que todo está medianamente controlado, y al mismo tiempo se está gestionando el abandono de la ciudad. De modo que los malagueños son literalmente engañados por el gobierno, por las autoridades republicanas, que además están preparando su propia salida de la ciudad, mientras que la población es abandonada. Y cuando digo la población, no son todos los ciudadanos, son todos los ciudadanos, pero además gente de su propia militancia, de su propio partido, peones, son abandonados a su suerte. De modo que nadie está muy orgulloso de esto. Y, por ejemplo, en contra de lo que ocurre en Guernica, que por cierto hay menos víctimas que en la carretera de Almería, pues no está la gran propaganda del PNV o no digamos ya de Picasso con su cuadro. Claro. ¿Suele salir en las marchas reivindicativas de la desbandada? No. Me he manifestado, he ido a pocas manifestaciones públicas. Creo que mis manifestaciones y mis puntos de apoyo están en otro lado. Y no, porque además creo que se mezclan muchas cosas en determinados puntos con determinados intereses a veces muy contradictorios, ¿no? Y, por ejemplo, en determinadas manifestaciones me produce una cierta ironía ver a determinados grupos políticos enarbolando, por ejemplo, la bandera de la República, cuando esos grupos estaban en contra de la esencia de la Segunda República, porque la consideraban un régimen burgués. Y lo que ellos pretendían es que la República fuera un régimen de tránsito hacia papá Stalin, por ejemplo. Entonces, ante determinadas confusiones, pues prefiero tener un criterio más independiente. Tu espacio de lucha, decías, está en otro lado, entre otros lados en la literatura, con libros como el que hoy hablábamos. También te quería preguntar sobre qué libro no tanto de la desbandada, sino de la guerra, de la historia de España en general, si quieres, nos recomiendas que nos leamos. Bueno, pues no sabría por dónde empezar. Quien quiera conocer la Segunda República, yo le recomendaría, aparte de obras de historiadores, pero los diarios de Manuel de Azaña me parecen muy relevantes de lo que allí se estaba cociendo. Yo no sé hoy día dónde situarían en el espectro político actual a Azaña. Yo creo que estaría incómodo en todos sitios. Y sobre la guerra, pues me parece que uno de los historiadores que mejor la ha analizado es Paul Preston, y en España pues hablaría de, no sé, Juan Pablo Fusi, por ejemplo. Y ya para terminar, tenemos una pregunta fija que hacemos siempre al terminar los programas, y es que le pedimos a los invitados que nos recomienden un tema para tocar en la diana. Este es un programa con un cierto enfoque político-social, ahí entra en verdad casi de todo, así que ¿qué tema nos recomiendas que en algún momento podamos tocar con alguna entrevista, alguna tertulia? Un tema político. Un tema más o menos, sí. No sé, la verdad, me pillas. No tengo ni idea sobre un tema que pueda interesar, social, dices, o sí. cultural. Pues sí, puede entrar de todo, social, cultural.
¿Algún escritor que pueda...? Pues no sé. Se me ocurre en este momento, pues hablar de esto que ahora está tan encima de la mesa, hacer una reflexión de los orígenes verdaderos y el camino que siguió la transición, ahora que se empieza a cumplir medio centenario de todo. Y yo la contemplaría según la base que dijo, ahora no me acuerdo quién fue quien hizo esa especie de juego, ¿no? Pero que decía que la transición podía ser contemplada como una gran obra de teatro, con un productor en esa obra de teatro que fue Juan Carlos, el rey, un guionista que fue Torcuato Fernández Miranda y un actor que estaba sobre el escenario, que era Adolfo Suárez. Para los que hablan del régimen del 78 y los que por otro lado lo defienden o defienden mucho ese periodo, creo que ver la transición en ese momento en el que esa obra de teatro está empezando a ser producida, sería interesante para un poco desmentir muchos de los bulos que hoy corren. Pues nos lo apuntamos y en algún momento, además en este año que se cumple 50 años de la muerte del dictador, pues lo podremos tocar en la diana. Sí. Muchas gracias, Antonio Soler, por venir al programa. Muchas gracias a ti. No sé si estarás trabajando ya en otro libro, pero espero que cuando salga otro pues puedas venir aquí a presentarlo. Encantado. Y bueno, que muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que es la Biznaga Verde y Blanca. El 8 de febrero tendremos ese programa presencial que llevamos diciendo desde hace un tiempo con Álvaro Díaz del Real, allí en la Biznaga Verde y Blanca en Málaga. Así que espero verlos por ahí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.